Esta es la última cátedra. Esta es la última clase tipo conferencia que el sistema que he venido desarrollando. Esta es la última clase en virtud que vamos a cambiar la metodología. Yo puedo continuar dándole la clase a ustedes tal como hemos venido desarrollándola, pero de acuerdo a la temática del programa, es necesario que se les pase a ustedes 1, 2, 3 laboratorios. ¿Por qué? Ese sistema de enseñanza-aprendizaje, eso nos va a servir, nos va a ser más saludable. Y por cuestión de higiene también mental, vamos a cambiar la temática. Ese tipo de enseñanza-aprendizaje, tal como lo regula el programa. Yo no me lo estoy inventando. Lo que sucede es lo siguiente, porque yo no sé si ya se los pasaron o les van a pasar un cuestionario que cómo desarrolló el curso el catedrático. En ese cuestionario ustedes saben cuál es. Les preguntan, ¿el catedrático les proporcionó el programa al inicio del curso? Y ustedes contestan, no. Miren, ¿por qué son así? Si lo primero que por lo menos hago es pasarles el programa y qué es lo que vamos a ver. El catedrático les pasó el programa y en el cuestionario, sí. El catedrático les pasó laboratorios, no. ¿Por qué ponen no? Hoy vamos a ver entonces laboratorios. En el programa dice el catedrático, ¿le pasó a usted el laboratorio? Sí. Es la forma como ustedes van a evaluar al docente de agrario como a toditos los catedráticos. Hay muchos que ni leen, solo ponen sí, 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 llenan el cuestionario y lo envían. Bueno, es cuestión de criterios. El catedrático domina el curso, el catedrático tiene experiencia para impartir el curso, el catedrático tenía comunicación directa con ustedes, cuestiones del tipo de la academia, ¿verdad? Entonces ustedes, sí, el catedrático llegaba puntual, era muy, se manifestaba en cada una de las materias o cada una de las cátedras o de las horas de enseñanza-aprendizaje. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, esta es la última cátedra que tenemos desde el punto de vista virtual. Mañana sábado o el domingo, lo más tardar el lunes, a ustedes les va a llegar un material. Ese material es del módulo sexto. De todo lo que analizamos y todo lo que estudiamos. Y les va a llegar también, independientemente, otro documento que se refiere al derecho ambiental. En ese documento del derecho ambiental, pues van a haber dos módulos, dos laboratorios. Uno del módulo sexto y el otro laboratorio del documento del medio ambiente.
Estoy programando en que ese laboratorio ustedes lo puedan desarrollar. El material les va a llegar y el laboratorio posiblemente les va a llegar a la hora de clase. Entonces, en la hora de clase se ponen ustedes a contestarlo. O si no, les voy a enviar el material junto con el laboratorio. Yo siempre voy a estar pendiente en la hora de clase por si hay alguna duda que ustedes me puedan consultar. En ese orden, vamos a ver entonces la última clase del día de hoy. Esta clase, más que todo, se refiere a lo que es el derecho ambiental. Miren, el derecho ambiental, el propiamente derecho ambiental, es un derecho también, hablemos que es nuevo, pero desde el punto de vista, cuando hablamos, es nuevo desde el punto de vista, pero cuando lo hablamos ya con sus aspectos eminentemente sustantivos y adjetivos. Significa esto que el derecho ambiental, que, que el derecho ambiental es nuevo cuando hablamos desde el punto de vista de su normativa, el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto la regulación del medio ambiente, que tiene por objeto la regulación de los aspectos híbridos, de todas las contaminaciones se refieren a lo que es la definición del ambiente. Pero si ustedes cuando recuerdan, vieron las películas griegas, romanas y de guerras, y cuando iban los jinetes y cuando andaban los romanos corriendo con los caballos y las carrozas, ellos ahí estaban. Desde ahí se viene viendo lo que es la contaminación ambiental. Contaminación auditiva, la contaminación visual. Hay contaminación del ambiente cuando levantaban las grandes polvaredas. Entonces, desde esa época se viene estudiando lo que es el ambiente. Ahora, cuando hablamos del derecho ambiental, entonces ya estamos hablando propiamente de aspectos de carácter normativo. Bueno, quiero decirles, como estoy hablando también del laboratorio, que de último vamos a decir, damos un toque, no tiene ningún valor ese laboratorio. Solamente es para que ustedes también tengan esa iniciativa de investigar y de poder consultar. Se les va a dar el material. Entonces, no tiene ningún valor. Lo que sí es que de ese laboratorio, desde luego, vienen preguntas de examen. Bueno, la presente materia de derecho ambiental, bueno, tiene por objeto que el estudiante pueda interrelacionar todo lo que hemos visto del derecho agrario con lo que vamos a ver hoy y con lo que ustedes van a estudiar del derecho ambiental. Que se interrelacionen las dos áreas a efecto de entender las transformaciones sociales y los procesos de desarrollo sostenible. ¿Qué entendemos por desarrollo sostenible? ¿Qué es lo que hemos venido analizando y estudiando? Eso ustedes ya lo saben, no se los voy a decir. Bueno, luego motivar o fomentar en el estudiante el estudio del derecho ambiental para que pueda participar o resolver la problemática ambiental actual. El porqué de este aspecto o de este cuestionamiento.
es porque existe una gran contaminación ambiental. Y eso ustedes lo van a ver cuando miremos ahí las clases de contaminación ambiental. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los principios de los aspectos ambientales? También lo vamos a ver. Entonces, que el estudiante infiera que para lograr el desarrollo social de un país debe conservarse y protegerse el ambiente por medio de la aplicación, desde luego, del derecho ambiental. El estudiante debe tener presente algunos elementos importantes, perdón, en torno al tema del derecho ambiental, tales como su definición, tales como antecedentes, fuentes, principios generales, características y otros aspectos más. Bueno, fíjense pues, se van a dar cuenta ustedes lo interesante que es esta clase. Va a ser más interesante cuando ustedes principien a contestar sus laboratorios. Fíjense pues, antecedentes históricos. Sus referencias históricas con respecto a la normativa ambiental resulta ser muy remotas. Pongan atención. Se reconoce que mucha de esa normativa fue originalmente dirigida más bien a proteger la salud, la propiedad y las buenas costumbres, entre otros. ¿Cuál era entonces, dentro de las primeras normativas que se pretendía con respecto al derecho ambiental? Tendía a proteger la salud, la propiedad y las buenas costumbres. Indirectamente proporcionó los elementos que dieron vida a una nueva rama del derecho, el derecho ambiental. Qué interesante. La salud, las buenas costumbres y la propiedad. Bueno, ejemplo de esas referencias históricas citamos. Les voy a contar una anécdota así pequeña. Se estaba examinando en la Universidad de San Carlos. Un señor ya era grande. Yo lo recuerdo. Yo lo recuerdo. Pero yo pienso que él tal vez leyó el derecho romano, leyó la ley de las 12 tablas, o, o tal vez no estaba muy bien actualizado con respecto al derecho penal. En el examen le preguntan un caso con respecto a un buey, un toro, que se pasa de un territorio, de una finca a otra, pero para trasladarse de esa finca a la otra, el toro pues tuvo que romper la cerca. Y le planteó el problema el examinador al joven, al señor este, y le dice, ¿usted qué haría? Le dijo, en este caso. Si el toro rompió la cerca, le dice, y, y sinceramente, pues, ¿usted qué haría como juez o como abogado? Miren, esto sí, se hablaba de un derecho de las 12 tablas, se hablaba de un derecho relacionado con el código de Hammurabi. Viene el señor, le dice, bueno, le dice así, mire, le dijo, yo meto preso al toro, le dijo. Mire, sinceramente, por eso hay que estar actualizado. Y si ustedes no entienden la pregunta el día del examen, díganle al catedrático, al examinador, que se la replantee. Ustedes están en todo derecho. Disculpen, con respeto, desde luego, no se vayan a tirar ahí los platos, no.
Disculpe, licenciado, fíjese que no le entiendo su pregunta. ¿Me la puede replantear? Claro, con mucho gusto. Entonces ya se la replantea en otro modo y hasta le va dando lineamientos cuál es la respuesta. Yo lo que le diría es, bueno, usted leyó su código actual. Entonces, ahí lo que hay son daños y perjuicios ocasionados por el animal. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las referencias históricas, nos dice el código de Hammurabi, destacaba si un señor ha alquilado un buey y este le ha roto su asta, ha cortado su cola o ha dañado su tendón o pezuña, el arrendatario entregará la plata del quinto del valor de su precio. Es decir, que se arrendó un toro, un buey, pero en ese sufrió daños, sufrió aspectos físicos. Tenía que reparar los daños físicos ocasionados al animal. Antiguamente. ¿Qué nos dice la ley de las 12 tablas? Establecía que el cuerpo del hombre muerto no debía ser sepultado ni cremado en la ciudad. De igual manera, Cicerón establecía normas para los crematorios. Durante la Revolución Francesa se dio paso al abuso del derecho en uso. En la Revolución Francesa se dio el paso al abuso del derecho en uso y permitió seguir adelante con las formas de depredación que en nuestro mundo moderno terminarían por afectar realmente el mundo en que vivimos. Me explico. Si hay un derecho de uso, podríamos mencionar como un hecho de un caso de servidumbre, realmente si nos viene a perjudicar, aquí prácticamente estaríamos entrando en ciertos conflictos con lo que es el ambiente. En el campo internacional, el derecho ambiental cuenta con un gran número de tratados, convenios, acuerdos, cartas de declaraciones y manifiestos que lo integran. Cuando lo miramos desde un punto de vista doctrinario, podríamos decir que estos aspectos pueden ser adscritos como fuentes del derecho agrario, del derecho ambiental, pero no directamente. Pero cuando hablamos de las fuentes, hablaríamos de las fuentes formales, de las fuentes reales, de las fuentes históricas, que son prácticamente las mismas fuentes del derecho agrario. Bueno, adicionalmente se consideran como importantes fuentes del derecho ambiental, lo que yo les mencionaba, las diferentes estrategias y planes de acción de las instancias internacionales como la Estrategia Mundial para la Conservación, los planes de acción en materia ambiental de la UNESCO y otras instituciones de carácter internacional, que ahí les va a llegar en el material. Bueno, etapas destacadas en la historia del derecho ambiental. Una, la que yo les mencionaba. ¿Qué era lo que pretendía en los primeros vaivenes del desarrollo del ambiente? Tendía a proteger la salud, la propiedad y las buenas costumbres, en primer lugar. En segundo lugar, es aquella en que el ambiente era reconocido de una manera sectorial. Cuando hablamos de una manera sectorial, es el caso de leyes forestales, las regulaciones sobre la caza, la pesca o minería, por ejemplo. Ya van dos. Cuando se cubrían los aspectos de salud, la propiedad, buenas costumbres y los aspectos sectoriales. Tres, la actual
en donde se considera el ambiente como un bien jurídico y se regula de una manera holística. ¿Qué es lo holístico? Leyes de protección y mejoramiento del medio ambiente. Aquí nos encontramos con dos preguntas. La primera pregunta es, cuando hablamos del medio ambiente, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? El bien jurídico tutelado del medio ambiente es el ambiente. Y cuando estamos hablando de una regulación actualizada y hablamos del aspecto holístico, hablamos de leyes de protección y mejoramiento del medio ambiente. Vean qué interesante. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado cuando hablamos del ambiente? El medio ambiente. ¿A qué se refiere esa normativa holística? La protección y mejoramiento del medio ambiente. Estoy tratando de ser puntual en cada una de estas concepciones. Vamos a hablar algo de la historia. Miren, pues, el interés del hombre por el ambiente y la problemática que lo circunda no es asunto reciente, sino que se remonta a muchos siglos atrás. Lo que yo les mencionaba, los griegos, las carrozas, las carreras, es una gran contaminación ambiental. No solamente del ruido, sino que también de todo lo que se ocasionaba. Entonces, las prácticas agrarias, aquí estamos hablando de agrario, han provocado cambios y desequilibrios en el medio ambiente. Han transformado los hábitats del paisaje. ¿Cómo y cuándo? Cuando se dan las rosas, cuando se son aquellos grandes fuegos que la gente del interior de la República se pone a preparar sus tierras para las siembras. Bueno, pero ha sido la práctica de la agricultura y la ganadería intensivas, así como la explotación de los montes, la que provocan pérdida de materia orgánica de los suelos, erosión, contaminación de los acuíferos, o sea, el agua que nace en las montañas, nuevas plagas y más difícil de combatir, y la devastación de los bosques y desertificación. Significa esto que con los aspectos tradicionales, con esa cultura de las rosas, con esa cultura de pegarle fuego a residuos que han quedado de las cosechas, esto viene a ser una gran contaminación ambiental. El humo, las cenizas que se levantan. Y aquí se habla de la devastación de los suelos, que tardan épocas, años, 5 o 6 años en recuperar las tierras. Y cuando hablamos de las desertificaciones jóvenes, es cuando la Organización de los Estados Americanos, es cuando, por ejemplo, lo que es la FAO de Estados Unidos, el Ministerio de Agricultura, lo que es organizaciones internacionales, entonces están certificando. Pero en este certifican cuando hay tierras que se han cuidado. Pero pueden desertificar, expresando de que realmente las tierras de Guatemala son malas en virtud de la forma como se han venido estas tratando. Están abandonadas, se han convertido en desiertos. Son tierras que no son cultivables. Sin embargo, puede ser lo contrario.
excelente calidad de tierra, las cuales han sido abonadas con mucha propiedad. En la segunda mitad del siglo pasado se marcó con especial énfasis el tema ambientalista a nivel mundial. Si no estoy mal, Estados Unidos se retiró en la época del presidente anterior como miembro que estaba asociado con la Organización de los Tratados Americanos, con la ONU, con relación a aspectos de carácter eminentemente ambiental. Entonces, en la segunda mitad del siglo pasado, se marcó con especial énfasis el tema ambientalista a nivel mundial. Y es de esta forma que los principales foros mundiales, regionales y nacionales, ineludiblemente, han volcado su atención hacia la búsqueda de respuestas coherentes y soluciones eficaces, de forma que se asegure un progreso y una supervivencia humana sostenible. Aquí nos encontramos también con otra pregunta: que se asegure un progreso y una supervivencia humana sostenible. El derecho de la sostenibilidad, ese en qué radica y en qué se funda. También ya lo vimos anteriormente. Hacemos referencia entonces a la reunión convocada en julio del 92 en Brasil, denominada la Cumbre de la Tierra, en la cual se proclamó y reconoció la naturaleza integral e independiente del planeta, y que ofreció un resultado muy prometedor denominado los compromisos de Río. Dicha declaración significa la aceptación de ciertos principios que informan la transición de los actuales estilos de desarrollo a la sustentabilidad. Los estados asignatarios se comprometieron dentro de la preservación del desarrollo sostenible a la protección, sobre todo, del ser humano. Recuerdo que en una de las clases hablábamos de unas reuniones que se dieron en la República también Dominicana. Bueno, el derecho ambiental y pérdida de biodiversidad. Esto de la biodiversidad es la pérdida cuando se dan de los mantos acuíferos, cuando se da la pérdida de la flora, de los aspectos silvestres. Entonces, en los últimos, hablemos, 80 años, en el documento que estaba consultando habla de 50. Centroamérica, como prácticamente todas las regiones de América, Asia y África, han sufrido un deterioro ambiental de una enorme magnitud, y Guatemala no ha sido una excepción. Este deterioro ha significado la pérdida de la mitad de la cobertura forestal guatemalteca en ese pequeño periodo, en los años 50. La degradación de la tercera parte de los suelos, la contaminación de los ríos. Miren ustedes el lago de Amatitlán, ahorita el lago de Atitlán, la gran contaminación. Miren con lo que sucede con el río del Motagua, que va a desembocar a Honduras, que lleva de todo. Bueno, los lagos y el aire. Y por último, la pérdida de una gran parte de la biodiversidad que poseía. Es lógico que con esa gran contaminación, los peces, aves, animales, señores, todo eso desaparece. Bueno,
En una economía tan agraria como la guatemalteca, el sector responsable en primer grado del deterioro medioambiental ha de ser forzosamente el primario. En otras palabras, significa esto ponerle mucha atención al aspecto medioambiental del deterioro que ha sufrido. América Latina es la única región del planeta donde la destrucción de los ecosistemas aún está impulsada por la extensión de la frontera agrícola. Si ustedes han consultado con respecto al medio ambiente, por ejemplo, en el Brasil, las Amazonas es un término griego, Amazonas, ese río y Amazonas, o ese lugar que eran unas mujeres aguerridas que no permitían la presencia de los hombres. Por eso es que viene de Amazonas, mujeres que montan caballo, términos griegos, las mujeres amazónicas del Brasil, que conformaban parte de ese sector, de acuerdo a los aspectos que se han consultado. Bueno, significa entonces que la parte esta de América Latina es una de las zonas en donde existe más oxigenación, como el Petén de Guatemala. Bueno, es cierto, y así puede aducirse que las políticas económicas agrarias impulsadas en los últimos tiempos no favorecen, como hasta hace poco, el deterioro del suelo a favor de un productivismo a ultranza. Esta palabra de ultranza significa la defensa que se hace de algo. ¿Qué nos dice el diccionario? Vamos a ver. Palabra que se utiliza, por ejemplo, en una locución, que algo se hace con decisión y total convencimiento, sin detenerse ante los obstáculos, ni ceder ante las dificultades. Significa defender algo o alguien con decisión, total firmeza y convencimiento. Por ejemplo, defendía a ultranza los derechos de los pueblos indígenas. Defendía a ultranza las grandes manifestaciones que se están dando en frente del Ministerio Público. Entonces, es una defensa que se hace con decisión, convencimiento de que se va a defender con lealtad y dignidad y con mucha puntualidad esos aspectos relacionados con el ambiente. Defiende a ultranza lo que es el medio ambiente. Bueno, entonces, pero continúan existiendo otras condiciones tradicionales que propician un abuso de los recursos naturales. De este modo, como ejemplo importante para su extensión e intensidad, podemos citar como derechos de propiedad mal definidos, están postergando mejoras e inversiones en los predios y están provocando la deforestación y erosión del suelo. Es decir, que personas que tienen ciertas propiedades, ciertos latifundios, ciertos territorios, perjudican en el sentido de que no hay forestación. Mejor se da la deforestación para la crianza de ganado, para poder construir un aeropuerto o bien pistas de aterrizaje. Entonces, una de las principales amenazas para el equilibrio ambiental de Guatemala es la franca probabilidad de que en un futuro cercano, fíjense ustedes, el sector petrolífero, me estoy refiriendo al petróleo que tenemos en el Petén. Entonces dice, de que en un futuro cercano
el sector petrolífero incremente su potencial hasta el punto de, cuando menos, posibilitar el autoabastecimiento nacional. Pero eso va a ser cuando el país está industrializado y Guatemala pueda ya tener sus refinerías. Bueno, esta política planteada por los dirigentes políticos del país en múltiples ocasiones es fundamental para restar dependencia de Guatemala con respecto al exterior. ¿Significa esto de que Guatemala le traslada 4 o 5 millones, no estoy mal, de barriles de petróleo al exterior? Es posible que se vaya a Europa o se va a Estados Unidos para la purificación, pero requeriría un compromiso efectivo con un proceso de industrialización para que el país pueda contar con plantas de transformación del petróleo, ya que de lo contrario, difícilmente se evitaría la subordinación energética. Esa es la situación de la dependencia que existe en cuanto a la exportación de petróleo. Es cierto que se recibe por el pago del barril, pero ya regresa a Guatemala en una forma ya más reciclada, en una forma ya más purificada, como lo que es diésel, lo que es gasolina, lo que son aceites, etcétera. Bueno, difícilmente se evitaría la subordinación energética, dice. Pero además, esta posibilidad plantea la necesidad de desarrollar una potente política ambiental, no solo por los efectos ambientales asociados a la tecnología petrolífera, sino sobre todo porque los yacimientos se encuentran en el Petén, una de las regiones ecológicamente más ricas de Guatemala y centro de la cultura maya. Vamos a ver, y centro de la cultura maya y clásica. Por ambas cosas, destino turístico de casi del 100% de los visitantes del país. El Petén sufre entonces, tras la región amazónica, el mayor proceso de deforestación del planeta. La contaminación de origen agrícola en los lagos, ríos, la resistencia desarrollada por algunas plagas acostumbradas a los productos químicos utilizados sin planificación, los desechos industriales, la ausencia de tratamientos para los residuos urbanos, la inasistencia de inodoros o letrinas con el 50% de los hogares y la contaminación atmosférica del área metropolitana de la ciudad de Guatemala. Ejemplo, una ciudad caótica e inhóspita completan el panorama de deterioro ambiental del país. Si no hay letrinas, no hay desagües, el agua en la calle, o como se dice, a flor de tierra. Todo ello viene a perjudicar la salud, la gran contaminación. Bueno, frente a esta situación, Guatemala ha respondido históricamente con la declaración, por ejemplo, creando parques nacionales en varios puntos del territorio. Pero tales definiciones no corresponden en absoluto con ninguna de las categorías que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza establece. Al respecto, el gobierno ha reconocido que bajo la denominación de Parque Nacional se encuentran unos cuantos parques urbanos o jardines públicos. Recuerden ustedes también las áreas protegidas. Además, en la mayor parte de los parques declarados que sí podrían responder a criterios ecológicos ambientales, tal declaración es meramente retórica.
Cuando hablamos de aspectos retóricos, son aquellos pronunciamientos y discursos que hacen los políticos toda la vida, por ejemplo, que actuando con demagogia, haciendo ofrecimientos y nunca cumplen. Entonces, tal declaración es meramente retórico, demagógico, puesto que ni siquiera se delimita su superficie. No se pagó, por ejemplo, en su oportunidad a las personas particulares con respecto a expropiaciones de fincas. No existen planes de uso y de gestión. Frecuentemente no existe vigilancia y protección de esta y recae sobre probos funcionarios que aceptan tales encomiendas o en voluntarias pertenecientes a organizaciones no gubernamentales. Tenemos lo que es todos estos centros que están protegiendo el medio ambiente, por ejemplo, ahorita con el corte del Pinabete, del Pinabet. Hoy hay grandes controles, pero ¿qué sucede en el Petén? ¿Qué sucede en el interior de la República con las áreas protegidas? Solo hay 6 personas que están protegiendo todo el área del Petén. Eso es inaudito. Estos señores solo andan con un machete. Y de los 6 hay 2 enfermos, solo quedan 4. Ellos no le pueden hacer enfrentamiento a las personas que están deforestando, llevándose toda la madera para Belice y para México. Y se ven en la necesidad de auxiliarse con el ejército. Y si ellos también ¿cómo les dijera a ustedes? Se parcializan, señores, los eliminan. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ninguna seguridad. ¿Cuáles son los antecedentes de la región? Bueno, fue el proceso de paz regional lo que generó la decisión tomada en Costa del Sol, El Salvador, en 1989, por los presidentes de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Se celebró un convenio regional que creó la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. Los estados se obligaron a. ¿Dónde se encuentra realmente esa conformación? ¿En dónde está el convenio? Está, pero no es ¿dónde está la sede de esa convención centroamericana? Debiera estar funcionando mejor el Parlamento. Entonces, uno, fortalecer las instancias nacionales que tengan a su cargo la gestión de los recursos naturales y del medio ambiente. Esta comisión es la que debiera de velar y auspiciar para la solución de los problemas, por ejemplo, con el lago con el río de Motagua. Auspiciar la compatibilización de los grandes lineamientos de legislación nacionales con las estrategias para el desarrollo sostenible de la región. En el campo de los recursos naturales y el medio ambiente, los estados parte convienen en desarrollar estrategias comunes con el objetivo de fortalecer la capacidad de los estados y proteger el patrimonio natural de la región, adoptar estilos de desarrollo sostenible, utilizar la forma óptima y racional los recursos naturales del área, controlar la contaminación y restablecer el equilibrio, entre otros, mediante el mejoramiento y la armonización a nivel regional de la legislación ambiental y el financiamiento y ejecución de proyectos de conservación del medio ambiente. Bueno, Guatemala aceptó la declaratoria de las resoluciones de la histórica Conferencia de las Naciones Unidas, celebrada en Estocolmo, Suecia,
en 1972 y en tal virtud debe de integrarse a los programas mundiales para la protección y mejoramiento del medio ambiente y la calidad de vida en lo que va a su parte territorialmente. Esto viene en el material que se les va a dar a ustedes como las definiciones correspondientes. El derecho ambiental constituye una especialidad nutrida por otras ramas del conocimiento jurídico que protege e intenta garantizar el funcionamiento de las autorregulaciones de los ecosistemas mediante la norma de las actividades humanas que inciden sobre el ambiente. ¿Qué nos dice el programa de las Naciones Unidas? Que es el conjunto de normas jurídicas que se ocupan del medio físico y del medio humano, es decir, del medio conformado por la naturaleza y del medio que el mismo hombre conforma. Ahí está también la definición en lo que es el reglamento de lo que es la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Guillermo Cano dice que el derecho ambiental comprende las normas legales referentes al uso y conservación de todos los bienes, fenómenos y elementos relacionados con el hombre, el entorno natural, el entorno creado y los fenómenos naturales producidos o inducidos por el hombre, en tanto influyan en la calidad del entorno desde el punto de vista del interés humano. Bueno, el programa de las Naciones Unidas dice, es el conjunto de normas jurídicas que se ocupan del medio físico y del medio humano, es decir, del medio conformado por la naturaleza y del medio que el mismo hombre conforma. Yo creo que ese ya lo habíamos leído. Y aquí tenemos lo que habla también este Cano. Comprende las normas legales referentes al uso, conservación de todos los bienes, fenómenos y elementos relacionados con el hombre, el entorno natural, el entorno creado y los fenómenos naturales, producidos e inducidos por el hombre, en tanto influyan en la calidad del entorno desde el punto de vista del interés humano. Creo que lo habíamos leído también. Luego, ¿cuál es el bien jurídico entonces tutelado? Es del medio ambiente, es el ambiente. Bueno, y como toda especialización de la ciencia, el derecho ambiental tutela un bien jurídico, una entidad objetiva con existencia propia, separada e independientemente es un sujeto, de un sujeto y jurídicamente relevante. La doctrina ha coincidido en que el objeto de tutela del derecho ambiental lo es lo que yo les mencionaba, el ambiente, como conjunto de elementos naturales, objeto de una protección específica. Con ello, siguiendo la doctrina citada, se abarca además la problemática ecológica y, por supuesto, el tema trascendente resulta ser el de la utilización de los recursos naturales que se encuentran a disposición del hombre. Bueno, acá prácticamente, permítanme un segundo, 15:45, 15:15, ya prácticamente tenemos 45 minutos. Vean, esto ya es parte del material que a ustedes les va a llegar y lo que ustedes van a desarrollar. Pero yo no les voy a enviar así no. Yo les voy a enviar, cuando hablamos de las características del derecho ambiental, por ejemplo, tenemos lo que es el carácter sistemático. ¿Qué comprende usted por el carácter sistemático con respecto como carácter del derecho ambiental? ¿Qué comprende usted como el aspecto del carácter preventivo? Entonces, ya esto ya va a ser parte de los laboratorios. Caracteres del derecho ambiental, principios generales del derecho ambiental, fuentes del derecho ambiental, interpretación jurídica del derecho ambiental. Aquí tenemos la interpretación tópica, lo que mencionamos anteriormente. Interpretación evolutiva y luego
Luego tenemos las regulaciones. Tenemos el artículo 97 de la Constitución, tenemos el artículo 347 del Código Penal, del Código de Salud, del Código Municipal. De eso no se preocupen, porque esto les va a llegar, pero va a ser en el segundo módulo. Ya esto. Aquí, este del derecho agrario. Esto les va a llegar en el segundo módulo, que lo vamos a dejar para de hoy en 8. Si le llega el material antes, pues entonces ustedes lo pueden responder. Yo siempre voy a abrir el sistema en cada una de las cátedras y los horarios que tenemos correspondientes. ¿Qué más? Miremos. El acuerdo sobre aspectos socioeconómicos, clasificación del medio ambiente, la contaminación, las causas, la contaminación física, el deterioro ambiental. Ahí les va a llegar el material. No va a ser necesario que ustedes vayan a buscar las leyes, porque ahí les va a llegar. Ministerio de Agricultura, la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, el Ministerio de Gobernación, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Desarrollo Sostenible, la Justicia Agraria Ambiental del siglo XXI, los acuerdos de paz. Bueno, el Convenio Centroamericano, el bien jurídico, eso ya lo vimos, las características, los principios también. Entonces, jóvenes alumnos, créanme que para mí ha sido un gusto haber trabajado con ustedes. No es que me esté despidiendo, porque vamos a continuar el próximo día de clase. Si es posible, para que ustedes puedan resolver el laboratorio en clase, y si el laboratorio les llega antes, bueno, ustedes pueden principiarlo a resolver. Si hay alguna duda, pues estamos a la disposición en este momento. Si no, por lo menos ya están enterados que el próximo día de clase, ustedes lo que van a estar contestando va a ser el laboratorio que se les va a enviar. ¿Hay alguna pregunta para los que llegaron tarde? ¿Aló? Todo claro, licenciado, gracias. ¿Estamos bien? Sí, licenciado, gracias. Ahí les va a llegar el material. Ustedes lo que tienen que hacer solamente es de leer la pregunta y luego remitirse al material, y ustedes ahí la van a encontrar. Y con todo lo que hemos visto y ustedes han estado leyendo, pues ustedes le pueden poner más carnita personal. ¿Otra pregunta? Licenciado, ¿ese laboratorio se va a enviar por Classroom? Ahí tiene que llegarles de una u otra manera, sí, por Classroom, o ahí les va a llegar. A ustedes les va a llegar cada uno el material y el laboratorio. El laboratorio posiblemente le llegue el lunes, pero el material le llega en el transcurso de la semana, en el transcurso del día sábado, o puede ser hoy, viernes, sábado o el domingo. El lunes le llega el laboratorio para que ustedes principien a trabajar. Gracias, licenciado. El laboratorio no tiene ningún punto, ningún valor, sino que es para ayudarlos, para que ustedes tengan una motivación para poder investigar, porque solamente recibir la cátedra todos los días. Hoy vamos a cambiar la temática. Por aquello cuando dice, vamos, usted recibió el laboratorio del catedrático, por lo menos ustedes marcan sí. Bueno, ¿algo más? No, licenciado. Muchas gracias. Bueno, pues entonces nos miramos el próximo día de clase. Gracias, Feliz tarde, licenciado. licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado.